por estar siempre del otro lado y te felicito por tu hija que me atendió muy bien hoy en el SMI, ¿tá? A Diana Oliveto. Gracias por las gestiones. Bueno, muy bien. Vamos al arranque, si les parece. Temas picantes, pero vamos a arrancar con uno que, bueno, es duro, viene generando polémica desde hace bastante y que ahora tiene una ampliación en lo que es la denuncia penal que presenta el Frente Amplio. ¿Por qué tema? Por el puerto. Catornatí, las negociaciones con esta empresa. Hablamos de, o plantean, abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público. Está adquiriendo como una dimensión bastante más importante. Repasemos el tape, la crónica de Telemundo. En el Frente Amplio señalan al presidente de la Administración Nacional de Puertos. Nosotros consideramos que ya están todos los antecedentes para proceder a la formalización de Juan Curbelo por graves violaciones de la ley de puertos por el delito de abuso de funciones. Y al exministro de Transporte y al prosecretario de la Presidencia. Tanto el ministro Heber como el prosecretario Ferrés han actuado en fraude, cometieron el delito de fraude y cometieron lo que se llama el delito de falsificación de documento público. El Frente Amplio amplió la denuncia penal por el contrato entre el gobierno y la empresa belga Catornatí, que extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El senador Carrera dijo que son 4 elementos nuevos que se sumaron a la denuncia original, algunos de los cuales surgen de la misma investigación en curso y que apuntan a omisiones del presidente de la Administración de Puertos, del prosecretario de la Presidencia y del subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola. El fiscal tendrá que tomar estos escritos, volver a citar a estas autoridades y analizar la calificación jurídica que hicieron los senadores del Frente Amplio. Bueno, muy bien. ¿Tenemos ya pronta la telefónica? Ahí está, un breve contacto con Jorge Polgar, doctor en Economía y docente, que además elaboró el informe económico sobre el que se basa esta denuncia penal del Frente Amplio. ¿Me escucha bien, Polgar? Perfecto, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué entiende usted realmente que hay de fondo en todo en esta ampliación de la denuncia, en la que aparecen, bueno, ya delitos bastante más fuertes, ¿no? Sí, los delitos son graves y de daño económico para el país. Este no es un tema que solamente van a sufrir exportadores e importadores, sino que todos los uruguayos, cuando compramos algo importado o en nuestro trabajo, la competitividad de nuestro trabajo, va a pasar por un puerto que va a estar operado por una única empresa durante 60 años, una única empresa que está libre de cobrar el precio que quiera. Y el ejemplo más claro, no solo eso que fue ilegal y fue un regalo, yo trabajé en el informe técnico junto con el economista Valcorba, Martín Valcorba, y la estimación conservadora del valor económico para la empresa fue de 2.300 millones de dólares. Eso ya, la ganancia que hace al otro día de firmar ese acuerdo, que es un acuerdo ilegal. Y hay una denuncia penal en curso, porque siguen apareciendo elementos delictivos que se van ampliando para que el fiscal los pueda considerar. El tema que esto no es un tema menor o complicado en cuanto a sus consecuencias. Un ejemplo para cualquiera de nosotros que esté escuchando, independientemente que se sienta lejos del mundo de los negocios portuarios. Sí. Si en el barrio de uno se la compra en el supermercado o en un almacén, tiene para elegir. Acá lo que tenemos es que por 60 años estamos obligados a tener que comprar lo que comprábamos antes donde queríamos en un único lugar. Cualquiera va a entender que si ese comercio es el único en el cual yo podía comprar, me va a cobrar más caro y me va a atender peor. Y eso está en el nudo de un aspecto clave para los economistas, que es la logística de exportación, los costos, y es un problema serio para la competitividad uruguaya. Entonces, mi aproximación al tema fue por la preocupación de eliminar la competencia en el puerto, nada más y nada menos que en el puerto de Montevideo, y junto a esto hay aspectos no solo la inconveniencia para Uruguay, sino por qué se llegó a esto. Bueno, y hay una denuncia penal sobre 4 jerarcas de gobierno que en realidad tienen larga vinculación con la temática portuaria, que siguen agregando elementos delictivos o pruebas de elementos delictivos de abuso de funciones, falsificación de documento público, en algo que tiene muy graves consecuencias cotidianas para el mundo del trabajo en Uruguay. Bien, el caso de abuso de funciones es tan amplio que no sé ni si nos daría el tiempo de entrar por allí.
porque además es donde le caben bastantes más posibilidades, ¿no? de irregularidades o ya pasando bueno, a delito. en Pero este caso, cuando hablamos de fraude y falsificación ideológica, ¿a qué se un refiere? ejemplo claro. Recuerden ustedes y los que nos escuchan de este tema que va cobrando más interés de la opinión pública a medida que pasa el tiempo y se conocen más cosas, es que esto era... ¿Por qué llegamos a esto que es un mal resultado, un monopolio sin regulación, que cualquiera puede cobrarnos el precio que quiera? Sí. Bueno, porque era para evitar un juicio muy importante, eso es lo que decía el gobierno, ¿verdad? Lo dijo el propio Toma eso, ¿no? Exactamente, eso es lo Bueno, que Toma se no habla, era el ¿verdad? gobierno. Esto era para evitar un juicio. No, pero Toma no Y era la de esta principal administración. la principal crítica que tiene Polgar, la perdón que le interrumpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Toma, que fue uno de los que coinciden en la necesidad del acuerdo con Cato Ennati, no era de este gobierno. Él lo hizo público, es cierto, eso sí, eso es problema de Toma y pueden entrevistarlo a él. Yo le digo lo que tiene el abuso de funciones. Hay otras opiniones, porque por ejemplo González Lapeire, de una reputación mucho más mayor, ¿no? González Lapeire, el doctor González Lapeire, es un experto en materia portuaria, lejos de filiación frente amplista, que fue presidente del puerto. Y no se cansa de hacer un rosario de las ilegalidades de este mal acuerdo. Y contestando su pregunta exactamente cuál es la figura más clara de falsificación de documento público, eso es mentir básicamente. Ese juicio se quería evitar, parece un fin noble, y la principal crítica que empezó a tener esto en la opinión pública y en el propio Parlamento es que se tomaba una decisión tan importante. Fíjense que nosotros estimamos 2.300 millones de dólares el beneficio para la empresa, ¿verdad? Una decisión tan importante sin tener ningún informe ni económico ni jurídico. Nunca aparecieron los informes jurídicos. Se tomaba sin información, sin respaldo de información. Y resulta, tanto es así, tanto llama la atención, que tiene que ver con motivo de esta ampliación que hoy es noticia dentro de este problema más grave, es que se hace un pedido de información de acceso a la información pública. Y no se incluye un informe que había en la ANP ya tenía posición, la jurídica ANP tenía posición sobre que no tenía ninguna posibilidad de perder el juicio del Estado, que la empresa no tenía razón. Un informe de la ANP, antes que este tema se hiciera tan público. Y ese informe, entonces, no solo no se consideró por parte de Curubelo, presidente del puerto, Heber, el ministro del momento, al tomar la decisión, sino que se ocultó. Entonces, no solo se tomó una muy mala decisión en contra de información que ya estaba disponible, sino se comete un delito adicional, que es no incluir ese informe que existía cuando se hizo el pedido de acceso a la información pública. Entonces, eso, contestando su pregunta, Victoria, es la ampliación en sí dentro de una foto mucho más grande de una cosa muy complicada, como por ejemplo que parte del apresuramiento de esta operación de entrega del puerto tenía que ver con que, bueno, el gobierno se llevó a sorpresa que esto existía. Este problema existía y ellos no estaban al tanto. Pues Curubelo, el actual presidente del puerto, y Ferrés, actual prosecretario de Presidencia, que ellos mismos dicen ser responsables, juntos con el ministro Heber y con el subsecretario Olaizola, ser los responsables del acuerdo. Ellos se han dicho que ellos son los responsables, por eso la denuncia penal es contra ellos. Ellos trabajaban en el puerto. El actual prosecretario y el actual presidente del puerto trabajaron durante varios años en el directorio del ANP antes de 2000, varios años. Curubelo fue director por el Partido Nacional y Ferrés fue su asesor rentado. No había forma de que no se enteraran, que recién el 1 de marzo de 2020 se enteraran de este tan grave problema y ellos en todos esos años nunca observaron ni dejaron constancia alguna de ninguna irregularidad. Entonces, la ampliación de denuncias, para los que nos escuchan, para los que están viendo ustedes allí, es un dato más de pruebas que se está aportando, los denunciantes están aportando, para que refuerce la idea que acá hubo delito. Como economista, como un estudioso de los problemas de la competitividad en Uruguay, aparte de una preocupación adicional muy lejana a los problemas políticos, que es que Uruguay va a quedar con una mochila tremenda en la exportación del trabajo uruguayo y el costo de vida de los uruguayos, porque vamos a pasar, gran parte de nuestra producción pasa por los contenedores del puerto. La mitad del arroz que se produce en Uruguay se exporta en contenedores. La mayor parte de las cosas que compramos en el bazar, en el supermercado, se importa por contenedores. Eso está en manos por los próximos 60 años de una única empresa monopólica. Hasta el momento, cuando hay ¿y de qué monopolios, ese acuerdo en se general, firmó? cuando solo este comentario de Victoria que es bien interesante. Sí. Cuando no tiene más remedio un país de tener un monopolio por la razón que fuera, política o de conveniencia, los monopolios están fuertemente regulados. No solo en cómo nos tratan como clientes, sino en particular los precios que pueden cobrar.
Y este acuerdo que se firmó a la ligera, ¿sí?, es que específicamente libera a la empresa de las obligaciones de fijar tarifas con permiso del Estado. O sea, es realmente preocupante, además de las figuras delictivas que pasan a ser la principal noticia. Bien. Bueno, Polgar, le agradezco muchísimo por su punto de vista. ¿Cómo seguiría este proceso? ¿En qué etapa está? Está en etapa de denuncia, se han venido acumulando ampliaciones de denuncia precisamente porque aparecen cosas como estas, que sembran mayor desconfianza, que abona a la prueba del delito, en el caso de Curuelo particularmente, de Ferrés, de Heber y Olaizola, y está en la etapa en manos del fiscal, ¿verdad? En manos del fiscal, que no solo tiene cuantificado con prueba lo que significó 2.300 millones de dólares la valorización de la empresa, las enormes contingencias para el Estado, ¿sí?, estimado en más de 10 millones de dólares, las obligaciones que podría quedarse el Estado, sino además el problema económico que se va a ir manifestando de que el comercio exterior uruguayo queda en manos de una empresa sin regulación, lo cual es claramente, del punto de vista económico, totalmente desaconsejable y contraproducente. O sea, Bien. lo que se espera es la actuación del fiscal. Bien, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero entiendo que por todo lo que usted señala desde la mirada suya, le podría caber, bueno, ampliamente abuso de funciones. Entiendo lo de falsificación ideológica de documento público por el documento que usted dice que se ocultó. Ahora, lo de fraude, no tengo muy claro si funciona, si necesariamente para que haya fraude tiene que haber ganancia personal de las personas involucradas, o cuál sería el móvil de perjudicar al país en esa magnitud. No, el fraude es la adulteración también de documento público. Hay un expediente allí que fue hecho con firma posterior, ¿verdad? O sea, es como armar un expediente para tratar de cubrir la formalidad de que sí existió un asesoramiento cuando no existió. Sobre las ilegalidades, no son los senadores del Frente Amplio los únicos que están haciendo público esas ilegalidades, ¿no? Yo quiero decir una vez más que el doctor González Lapeyre fue presidente del puerto en el gobierno de la calle Herrera, ¿sí? Él es el que señala las principales ilegalidades de este acuerdo, además de las inconveniencias. Entonces, esto es materia, es público la comisión de delitos, cada vez más evidente. Lo que importa, aparte, sus consecuencias económicas. Eso es un capítulo que no estamos ajenos, es por mucho tiempo y tiene muchas consecuencias. Es el mismo paralelismo que a partir de mañana estemos obligados a comprar nuestros comestibles en un único comercio. No es un problema entre dos empresas, no es solamente la fuente de trabajo directas que se pierden, es el problema de la competitividad de la economía uruguaya. Por lo tanto, lo que correspondía aquí era las instancias que se recorrieron en el Frente Amplio, llamar a pedir información en el Parlamento, primero en comisión, después en interpelación. Allí hubo un respaldo del gobierno a lo actuado por estos 4 ciudadanos con responsabilidad política, que lo que entendemos nosotros y esperemos que falle la justicia, es que cometieron estos delitos. Delitos que, como decía usted, tiene aspectos formales y, como estamos tratando de agregar ahora, tiene consecuencias para todos los uruguayos. Muy bien, Polgar, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado, un gusto. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, obviamente es un economista que hizo todo un análisis técnico sobre el tema, o sea que no pretendo que puedan rebatir desde lo técnico los planteos, pero hay bastante espacio igual para opinar, ¿no?, sobre lo que escuchamos. ¿Qué pensás, Marta? A ver, primero que nada, el reconocimiento a Polgar, porque fue docente mío y sé la solvencia que tiene. Entonces me voy a correr de lo que él dijo porque no estoy en condiciones ni de discutirlo, pero sí quería señalar algunas cosas. Sin entrar a hablar de ilicitudes, porque eso lo determinará el fiscal, el convenio con Catoen Natí es sumamente perjudicial para el Uruguay, de varias formas. La primera cosa es, ellos se reservan el 80% del capital accionario y el Estado uruguayo tiene un 20%. ¿Quién me garantiza a mí que mañana ellos no decidan hacer un aumento de capital? Bueno, sí, no, además. Y reduzcan nuestra cuota aparte y nuestro puerto termina siendo de, no sé, los chinos, no sé, X, 1, 2. TCP tenía 2 juicios iniciados por el puerto, con lo cual la acción judicial jamás hubiera prosperado. Uno era por bajo rendimiento y otro era por hallazgos de la auditoría que le había encontrado problemas. Cuando se firmó el convenio, se transó dejar sin efecto los juicios. El Estado nunca transa. O sea, cualquiera que haga un juicio contra el Estado sabe que el Estado no transa. Pues acá el Estado transó. Otro problema.
Los monopolios los da el Poder Legislativo, no los puede dar el Poder Ejecutivo. Y acá se dio un monopolio. Y después Catoen Natí se abraza a un decreto del 94 para reclamar una exclusividad por una cosa que firmó en el 2001, donde aceptaba a texto expreso que no iba a tener el ejercicio exclusivo del trabajo en el puerto. Entonces yo me pregunto, con esos argumentos, ¿el Estado no tenía elementos como para discutir en el arbitraje con Catoen Natí y no sentirse obligado a firmar? Los informes de jurídica de ANP y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿dónde están? Porque el único que informó fue Ferrés. ¿Y por qué no jurídica de ANP o jurídica de transporte? ¿Por qué no el Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no la Comisión de Defensa de la Competencia? Por otro lado, le damos carta libre que Catoen Natí marque la tarifa. ¿Y por qué? ¿Vamos a hacer el puerto más caro de la zona? Todo el mundo tiene varios operadores trabajando en puerto. Nosotros no. Tenemos unas zonas que acá lo usan mal, el tema de contratos precarios. No son precarios porque sean falsos, sino por la forma en que son. Entonces, con eso le sacamos el trabajo a Montecón, que genera 14 millones de dólares al año para el Uruguay, y de eso, al ser por este nuevo convenio, vamos a recibir solo el 20%. Mara, tenemos que hacer una pausa, Marta. Sí. ¿Cuánto generamos antes de este convenio? No sé, me parece que hay varias preguntas para Hay hacer varias también. preguntas.